Hola amigos, soy yo otra vez, el señor Dark Web. Hoy voy a contaros una historia, no de no fantasía, sino de agujeros reales en el sistema de los que alguien se aprovechó. Pero así funciona el mundo moderno. Los delitos más sofisticados suelen permanecer en la sombra. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo se protege su dinero cuando paga con tarjeta en una cafetería o en una pequeña tienda? ¿Se ha dado cuenta de que el terminal de pago tiene exactamente el mismo aspecto que ayer? ¿Y está seguro de que es el mismo terminal? En nuestro mundo digital, todos los días confiamos nuestros datos financieros a decenas de sistemas y dispositivos. Pero, ¿y si alguien ha aprendido a manipularlos con maestría? ¿Y si su tarjeta se lee dos veces? Una para un pago real y otra para un ladrón invisible. Hoy les presento la confesión de un hombre conocido en ciertos círculos bajo el seudónimo de QuickShift. Se trata de un antiguo informático, que en pocos años pasó de ser un talentoso ingeniero autodidacta al creador de uno de los más sofisticados esquemas de fraude con terminales de pago. Esta historia no exonera a los delincuentes. No los convierte en héroes. Pero sí le ayuda a entender cómo funciona el sistema que les permite robar millones de dólares a personas desprevenidas. Entiéndelo para que puedas defenderte. Me encontré con esta historia en uno de los foros cerrados de la Darknet, donde los criminales escriben sus confesiones. Me llevó bastante tiempo verificar los hechos. Muchos de los detalles se verificaron. Algunos no. Pero la imagen general, por desgracia, es demasiado plausible. Póngase cómodo. Asegúrese de que sus tarjetas bancarias están a salvo. Y prepárate para sumergirte en el mundo de un hombre que encontró la forma de piratear un sistema que se creía invulnerable. Hola, mi nombre es QuickShift y me gustaría contar mi historia. La historia de cómo robé millones de dólares a través de terminales de pago falsos y cómo este juego casi me costó todo. Siempre me ha sorprendido la facilidad con la que la gente confía en su dinero. Una tarjeta de plástico, un par de segundos en el terminal, y tu dinero ya está en el sistema. Ni siquiera piensas a dónde va a parar y por qué habría de hacerlo. El sistema funciona, el dinero se carga, tienes la mercancía en tus manos. Mi conocimiento de este sistema comenzó en 2013. Tenía 26 años y trabajaba como sysadmin normal en el departamento de TI de una cadena de tiendas de comestibles en Miami. Nada del otro mundo. Copias de seguridad, reiniciar servidores, viajes periódicos a las ubicaciones para resolver problemas típicos. Estos problemas a menudo incluían terminales de pago. Yo no era excepcional. Solo un chico corriente de clase media que creció en los suburbios de Miami. Mi padre trabajaba como gerente en una empresa de construcción, mi madre como maestra de escuela. Nunca tuvimos casa propia, solo pisos de alquiler. Terminé la universidad con préstamos, que pagué durante muchos años. Desde niño tuve talento para la tecnología. A los 12 años construí mi primer ordenador con piezas viejas. A los 16 escribí un virus primitivo que dejó fuera de servicio la red de la escuela durante 3 días. Por supuesto me pillaron. Entonces no sabía cómo cubrir mis huellas. A partir de entonces decidí estar del lado de los buenos. Al menos eso pensaba yo. Llegué a la informática de forma autodidacta, sin educación especial, solo con certificados e interminables horas pasadas en libros y lecciones de vídeo. El sistema educativo nunca ha estado a la altura de la tecnología, así que la experiencia práctica siempre ha sido más valiosa que un diploma. El 15 de marzo de 2013, recibí una llamada de una tienda de Brickell Avenue. Hay un problema con el terminal de punto de venta. Los clientes no están contentos. Las colas crecen. Una situación estándar. Llegué media hora más tarde, dispuesto a hacer el procedimiento habitual, reiniciar el sistema e irme. Pero ese día las cosas fueron diferentes.
En lugar del habitual fallo de software, encontré un fallo físico. Tuve que desmontar el terminal por completo. Y lo que vi dentro me cambió la vida. Había un pequeño chip en la placa base del aparato, una placa fina del tamaño de una uña. Inmediatamente me di cuenta de que no formaba parte del diseño original. Era un skimmer, un dispositivo para leer datos de tarjetas bancarias. Debería haberlo denunciado. Debería haberlo entregado a seguridad. Haber llamado a la policía. Esa habría sido la respuesta legal adecuada. En lugar de eso, retiré cuidadosamente el skimmer. Lo envolví en una bolsa antiestática y me lo metí en el bolsillo. Reparé el terminal corrigiendo un fallo de software, la versión oficial para el informe. ¿Por qué lo hice? No puedo decir que fuera un plan deliberado, más bien un instinto de explorador. Sentía curiosidad por esta cosa, cómo funcionaba, y tal vez, en algún lugar de mi mente, ya me había dado cuenta de las posibilidades. En casa examiné el hallazgo. El skimmer era primitivo, un simple registrador de datos que copiaba información de la banda magnética de la tarjeta cuando se realizaba una transacción. Pero fue una revelación para mí. Pasé la semana siguiente en Internet, aprendiendo todo sobre los sistemas de pago. Foros, artículos, documentación técnica. Muchas de las fuentes estaban en recursos turbios que nunca antes había consultado. Ahí es donde vi por primera vez lo profunda que era esta madriguera de conejos. A finales de mes sabía más sobre terminales de punto de venta que cualquier técnico medio. Comprendía su arquitectura, sus vulnerabilidades, sus protocolos de transferencia de datos y, lo que es más importante, sabía cómo defraudarlos. A principios de mayo de 2013, construí mi primer skimmer, un sencillo dispositivo capaz de leer los datos de las tarjetas. No pensaba utilizarlo. Era solo un experimento, me dije. Una prueba de concepto. Pero el dispositivo funcionaba y era emocionante. Un mes más tarde recibí una carta del banco. Un recordatorio del pago atrasado de un préstamo de estudios, seguida de un aviso de aumento del alquiler de mi piso, y luego una factura médica de mi madre, a la que le habían diagnosticado una enfermedad precancerosa. La crisis financiera me golpeó como un tsunami. Un sueldo de administrador de sistemas en una cadena de supermercados no cubría ni la mitad de mis gastos. Empecé a hacer turnos extra, a trabajar por mi cuenta por las noches. Pero no era suficiente. Fue entonces cuando recordé el skimmer en el cajón de mi escritorio. Es solo un experimento, me dije mientras instalaba el dispositivo en el terminal de un pequeño kiosco de prensa a las afueras de la ciudad el 17 de julio de 2013. Es una solución temporal, me convencí mientras utilizaba por primera vez los datos robados para hacer pequeñas compras online a través de proxies anónimos. Tuve cuidado. Elegí transacciones pequeñas que las víctimas pudieran no notar. Utilicé sofisticados esquemas de blanqueo sobre los que había leído en foros. Y lo más importante, nunca cogí demasiado de una sola persona. Y así comenzó mi doble vida. De día, un administrador de sistemas normal, resolviendo problemas técnicos. Por la noche, un hacker, perfeccionando sus métodos de robo de datos. Y con cada mes que pasaba, la línea entre estos mundos se volvía más y más borrosa. A finales de 2013, había pagado mi préstamo universitario, costeado el tratamiento médico de mi madre, y me había mudado a un piso mejor. Mis amigos y compañeros pensaban que tenía suerte de tener un trabajo a tiempo parcial. Si al menos lo supieran, el 10 de enero de 2014 conocí a un hombre que llevó mi negocio a otro nivel. Su apodo era Solaris, y cambió mi forma de ver el fraude en los sistemas de pago de forma tan radical como en su día Skimmer cambió mi vida. Conocí a Solaris en un foro cerrado de la Darknet. A diferencia de la mayoría, no alardeaba de sus logros, ni vendía scripts baratos a los recién llegados. Escribía poco, pero bien. Detalles técnicos, análisis de vulnerabilidades, previsiones de desarrollo de sistemas de defensa. Tras unas semanas de cuidadosa comunicación, nos reunimos el 10 de enero en una cafetería.
un lugar lo bastante concurrido como para permanecer en el anonimato, pero lo bastante ruidoso como para evitar que nos pusieran micrófonos ocultos. Solaris no se parecía en nada a lo que me había imaginado chateando por internet. Habló poco de sí mismo, pero era evidente que estaba ante alguien con un profundo conocimiento de los sistemas de punto de venta. Por algunos de sus comentarios me di cuenta de que estaba directamente implicado en el desarrollo de protocolos de seguridad para terminales de pago. Lo que sabía era imposible de encontrar en el dominio público. Sus espumaderas son juguetes de niños, dijo. Quitan la nata pero pierden la leche. El verdadero dinero no está en copiar bandas magnéticas, sino en interceptar y falsificar transacciones. Habló de su idea: crear terminales completamente falsos e indistinguibles de los auténticos, dispositivos que funcionarían con normalidad, pero enviarían una copia de cada transacción a nuestros servidores. Hace falta un equipo, explicó. Una sola persona no puede llevar a cabo una operación así. 2 semanas después, Solaris me presentó a Mac, un antiguo técnico de instalaciones bancarias. Había perdido su empleo tras una pelea con la dirección por unos recortes salariales. Conozco toda la logística: cómo, dónde y cuándo se instalan los terminales, afirma. Y lo que es más importante, sé cómo hacerlo sin demasiadas preguntas. El último en unirse fue Ledger, un genio de las finanzas con experiencia en startups de criptodivisas. Había desarrollado un esquema para blanquear dinero a través de una cadena de transacciones de criptodivisas, haciendo que su origen fuera imposible de rastrear. En marzo de 2014, nuestro equipo estaba formado. Alquilamos un pequeño almacén en un barrio industrial de Miami y lo convertimos en un laboratorio. Solaris se encargaba de la parte técnica, yo del software, Mac de la instalación y Ledger de las finanzas. Creamos el primer modelo del terminal falso en mayo. Externamente, es una copia exacta del Verifone VX 520, uno de los modelos más comunes para pequeñas empresas. Por dentro, era un sistema completamente distinto. Nuestro terminal funcionaba como un terminal normal. Se ponía en contacto con el banco, realizaba la transacción y emitía un cheque. Pero al mismo tiempo, enviaba una copia de todos los datos a nuestro servidor de Europa del Este. Un software especial escrito por mí analizaba estos datos y determinaba qué tarjetas eran seguras para robar. Utilizábamos algoritmos complejos. No tocábamos las cuentas con saldos inferiores a una determinada cantidad. No retirábamos más del 15% de los fondos disponibles y evitábamos las tarjetas de empresa con su supervisión reforzada. En lugar de grandes robos puntuales, realizamos una serie de pequeñas transacciones en distintos lugares. El 12 de junio de 2014, instalamos el primer terminal en una tienda de regalos de Ocean Drive. El propietario ni siquiera se dio cuenta de lo que había pasado. Mac se presentó como técnico del banco. Dijo que el terminal necesitaba una actualización y se limitó a sustituir el dispositivo. Los primeros días estuvimos en vilo, controlando constantemente el tráfico, listos para apagar el sistema al instante. Pero todo funcionó a la perfección. En la primera semana, por este único terminal pasaron transacciones por valor de $40.000. Nuestro algoritmo seleccionó tarjetas de las que era seguro retirar unos 3.000. En agosto, ya teníamos 5 terminales en distintas partes de Miami. Pequeños cafés, tiendas de recuerdos, tiendas de conveniencia, lugares con gran afluencia de turistas que rara vez consultan sus cuentas durante las vacaciones. Modernizamos el sistema. Ahora los terminales no solo copiaban la información de las tarjetas, sino que también interceptaban los códigos PIN de las tarjetas de débito, lo que abría la posibilidad de sacar dinero de cajeros automáticos, incluso extranjeros. A finales de 2014, ganábamos más de $30.000 al mes cada uno. Me mudé a un ático con vistas al océano, me compré un Audi R8 y empecé a coleccionar relojes. Les dije a mis padres que había fundado una exitosa startup de ciberseguridad. Estaban orgullosos de mí. Si tan solo supieran... En enero de 2015, nos encontramos con nuestro primer gran problema. Uno de nuestros terminales en una cafetería llamó la atención.
Un cliente habitual, empleado del departamento informático del banco, observó un comportamiento extraño en el dispositivo y lo comunicó al servicio de seguridad. Mac consiguió recuperar el terminal 1 hora antes de que llegaran los especialistas del banco. Fue una llamada de atención. Nos dimos cuenta de que teníamos que ser aún más cuidadosos, más ingeniosos. Fue entonces cuando Solaris tuvo una idea que nos llevó a otro nivel. ¿Y si, en lugar de cambiar los terminales existentes, empezamos a fabricar los nuestros? Dijo. Dispositivos totalmente funcionales, certificados y conectados a sistemas de pago reales, pero con nuestras modificaciones en el interior. La idea de Solaris era tan audaz que al principio parecía una locura. ¿Crear una empresa que suministrara oficialmente terminales de punto de venta? ¿Obtener todas las certificaciones necesarias? ¿Construir una red de clientes? Esto ya no es una pequeña estafa, sino un negocio. Un negocio criminal, pero un negocio. Tengo la documentación de certificación, explicó Solaris. Conozco los procedimientos al dedillo. Podemos crear dispositivos que pasen todos los controles. La gente de seguridad busca terminales pirateados, pero nadie sospecha de la propia empresa que los fabrica. Marzo de 2015 lo pasaron preparando. Ledger constituyó Secure Pay Solutions a través de sociedades pantalla en el estado de Delaware. Alquilamos una pequeña oficina en un centro de negocios de Miami y contratamos a 2 incautos empleados para que se encargaran del servicio de atención al cliente. Seguimos todas las normas, rellenamos docenas de formularios, pasamos controles y nos conectamos a sistemas de pago. Nuestros terminales superaron con éxito todas las pruebas de seguridad, porque oficialmente estaban completamente limpios. Las puertas traseras se activaban solo después de la certificación final, mediante actualizaciones que realizábamos a distancia. En junio de 2015, Secure Pay Solutions había obtenido todos los permisos necesarios y había empezado a operar. Ofrecimos terminales a precios inferiores a los del mercado y proporcionamos instalación y mantenimiento gratuitos. Decenas de pequeñas empresas, restaurantes, tiendas, salones de belleza se convirtieron en nuestros clientes. La estrategia inteligente es no aceptarlo todo a la vez, repetía Ledger en nuestras reuniones semanales. Solo seleccionamos el 5% del flujo total. Los bancos están preparados para detectar anomalías y el 5% no es una anomalía, es un margen de error. A finales de 2015, nuestra red contaba con más de 70 terminales en Miami y los suburbios. Los ingresos mensuales superaban los $800.000 para 4 personas. El dinero se blanqueaba a través de un complejo esquema de transacciones de criptodivisas y se reinvertía en negocios legítimos. Me compré un ático en Key Biscayne y una colección de coches de época. Para todo el mundo, yo era un exitoso empresario de TI y fundador de una startup de tecnología financiera. Incluso hablé en foros empresariales locales sobre el futuro de los pagos seguros. La ironía de esta situación no se me escapaba. A principios de 2016 empezamos a expandirnos a otras ciudades de Florida. Abrimos oficinas en Orlando y Tampa. Contratamos a directores regionales que no tenían ni idea de la verdadera naturaleza del negocio. Para ellos, Secure Pay Solutions era una prometedora empresa fintech que competía con gigantes del sector, gracias a tecnologías innovadoras y precios flexibles. Nuestro plan funcionó a la perfección. Respetamos estrictamente las normas de seguridad. Nada de reuniones cara a cara en pleno, nada de grabaciones, nada de rastros. Toda la comunicación a través de canales encriptados. Todas las transacciones a través de mezcladores. Documentos falsos, empresas fantasma, servidores anónimos en países que no cooperaban con las agencias de inteligencia estadounidenses. En otoño de 2016, nuestro imperio cubría la mayor parte de Florida. Más de 200 terminales procesando millones de dólares de transacciones diarias. Nos convertimos en víctimas de nuestro propio éxito. Secure Pay Solutions se hizo visible en el mercado.
Se escribió sobre nosotros en publicaciones empresariales locales, nos invitaron a conferencias del sector. Pero en noviembre de 2016, todo cambió. Mac fue el primero en darse cuenta de una anomalía. Varios de nuestros terminales en Orlando empezaron a transmitir datos extraños. Alguien estaba interceptando nuestro tráfico. No bancos, ni fuerzas de seguridad. Ahí habría otros rastros. Alguien estaba actuando en nuestro propio esquema. Nos están saliendo competidores, declaró Solaris tras analizar los registros. Y no se limitan a copiar nuestra tecnología. Están interceptando datos que nosotros ya hemos interceptado. Se trataba de una amenaza grave. En primer lugar, los hackers desconocidos podían poner al descubierto nuestro plan de forma accidental o deliberada. En segundo lugar, estaban reduciendo nuestros ingresos al llevarse parte de la captura. En tercer lugar, sus métodos eran rudimentarios y podían llamar la atención de los responsables de seguridad. Hicimos nuestra propia investigación. Algunos de los técnicos que contratamos para trabajar en el firmware de los terminales vendieron la información en el mercado negro. Ahora nuestra tecnología estaba a disposición de otros grupos. No se molestaron en afinarla y se quedaron con mucho más del 5% de las transacciones. No hicieron una estrategia a largo plazo. Querían dinero rápido. Son como elefantes en una cacharrería, dijo Ledger en una reunión de urgencia en diciembre. Si esto sigue así, en 1 o 2 meses, los bancos notarán un repunte del fraude e iniciarán una auditoría global de todos los terminales. Y entonces también nos atacarán a nosotros. Teníamos 3 opciones: cerrar la operación, cambiar de tecnología o neutralizar a la competencia. No estábamos dispuestos a renunciar a un negocio que nos reportaba millones. Cambiar por completo el sistema era demasiado largo y costoso. Había una tercera vía. Tenemos que encontrarlos y hacer un trato, sugerí, o tomar la iniciativa. La verdadera guerra cibernética comenzó. Incrustamos trampas especiales en nuestros terminales, código que monitorizaba cualquier conexión no autorizada. Esto nos permitió establecer las direcciones IP y las ubicaciones aproximadas de nuestros competidores. En enero de 2017 ya teníamos suficiente información. Estos tipos tenían su base en Tampa y estaban formados por 3 personas: un antiguo programador bancario y 2 hackers autónomos. Operaban desde un piso alquilado en las afueras y utilizaban una versión modificada de nuestra tecnología. Ahora teníamos que decidir cómo proceder. Y esa decisión iba a cambiar toda nuestra operación. Febrero de 2017 comenzó con una serie de reuniones de emergencia. Los competidores eran cada vez más descarados. Sus algoritmos no se llevaban el 5%, como los nuestros, sino el 20-30% de las tarjetas adecuadas. Esto no era solo robar nuestra tecnología, era una ruta directa al colapso de todo el esquema. Llegarán a un punto en el que los bancos se unirán para llevar a cabo una investigación masiva, advirtió Ledger. Nuestra seguridad solo se basa en el sigilo estadístico. Tras mucho debatir, elegimos una estrategia: no eliminar a los competidores, sino desviar la atención hacia ellos. Era arriesgado, pero no vimos otra opción. Creamos un canal de comunicación anónimo con el Departamento de Seguridad del mayor banco de Florida. A través de una serie de filtraciones accidentales, proporcionamos información sobre terminales sospechosos en Tampa. Por supuesto, no mencionamos nuestra participación, identificándonos como preocupados profesionales de la seguridad informática. El plan funcionó incluso mejor de lo esperado. En marzo de 2017, la policía de Tampa llevó a cabo una operación para detener a un grupo de estafadores que habían modificado terminales de pago. La noticia se hizo viral en los medios locales. Sin embargo, nos esperaba una desagradable sorpresa. Ese mismo día por la noche, Mac recibió un mensaje cifrado. Sabemos quiénes sois. Sabemos cómo operas. Tenemos pruebas. Reúnanse mañana, 3:00 p.m., Muel Bayside. Algunos de los detenidos decidieron negociar con la policía.
entregando al pez más gordo, nosotros. Estábamos en una encrucijada. Huir, pasar desapercibidos o ir al encuentro. Tras una noche en vela, decidimos que Solaris y Mac harían un reconocimiento, manteniéndose a una distancia segura del punto de encuentro. Lo que vieron nos sorprendió a todos. No había policía en el muelle. En su lugar había 2 hombres con trajes caros y guardaespaldas. Estaba claro que no eran representantes de la ley. «Son hombres de un grupo ruso», dijo Mac cuando regresó. «Los he visto antes. Controlan el dinero en efectivo en 3 estados». La situación dio un giro inesperado. Al parecer, los rusos se habían enterado de nuestro plan a través de los hackers detenidos, y ahora querían sacar tajada o hacerse con el negocio por completo. Decidimos no establecer contacto. En su lugar, activamos un protocolo de cierre de emergencia. En 48 horas, eliminamos todas las pruebas directas, transferimos los activos a criptocarteras anónimas y destruimos los servidores. Secure Pay Solutions siguió funcionando oficialmente, pero todas las características especiales de los terminales se desactivaron mediante una actualización remota. Para el mundo exterior, la empresa se convirtió simplemente en un proveedor habitual de sistemas de TPV. Pasamos desapercibidos. Cambiamos de ubicación, minimizamos el contacto. Me trasladé a una pequeña ciudad de Georgia, donde alquilé una casa con un nombre falso. Abril y mayo transcurrieron en una tensa expectación. Parecía que habíamos cubierto nuestras huellas con éxito. Pero el 7 de junio de 2017, el mundo dio un vuelco total. Recibimos información de nuestros contactos de seguridad en las principales redes bancarias sobre una serie de detenciones silenciosas en Tampa y Miami. Varios técnicos y programadores de un grupo rival fueron detenidos, pero el caso se mantuvo deliberadamente en secreto en la prensa para no asustar a los demás participantes en la trama. «Son los rusos», confirmó Ledger tras verificar la información a través de sus fuentes. Ejecutaron su propia versión de nuestro esquema, pero actuaron con demasiada agresividad y atrajeron la atención de la seguridad interna de los bancos. Esperamos otros 3 meses. No había indicios de que la investigación hubiera llegado hasta nosotros. Pero volver al antiguo esquema era imposible. El sector de los sistemas de pago estaba ahora bajo la lupa. En octubre de 2017, nos reunimos por última vez, en una villa privada en México. La decisión fue unánime: disolver oficialmente el grupo y dividir los activos restantes. «Fue divertido, chicos», dijo Solaris, levantando un vaso de tequila. «Hicimos lo imposible. Y lo más importante, nos fuimos a tiempo». Nuestra fortuna para entonces se estimaba en unos 36 millones de dólares, 12 cada uno. El dinero estaba a buen recaudo en criptomonedas y cuentas en paraísos fiscales. Volví a los EU, un mes más tarde. Me instalé en Seattle, lo más lejos posible de Florida. Compré una pequeña empresa de TI que se dedicaba al desarrollo de seguridad legítima para pequeñas empresas. Irónicamente, ahora estaba protegiendo a la gente de gente como yo antes. Solaris, que yo sepa, se fue a Europa. Mac compró un rancho en Texas. Ledger, siempre el más cauteloso de nosotros, simplemente desapareció. Ni siquiera nosotros sabemos dónde está ahora. Han pasado casi 8 años. Mi empresa prospera. Tengo una posición respetada en la comunidad. Nadie conoce mi pasado. Pero cada vez que pago con tarjeta en una tienda, miro involuntariamente el terminal. Un hábito imposible de romper. A veces pienso, ¿cuántos otros grupos como el nuestro están operando ahora? ¿Cuántas personas son víctimas cada día de un fraude del que ni siquiera se dan cuenta? La tecnología evoluciona, pero el principio sigue siendo el mismo. Donde hay un sistema, siempre habrá alguien que intente engañarlo. Y a menudo esas personas no son los míticos hackers de las películas, sino informáticos de a pie que una vez decidieron cruzar la línea. No estoy orgulloso de lo que hice. No busco excusas, solo cuento cómo fue. Quizá mi experiencia ayude a alguien a tomar la decisión correcta, o al menos a comprobar 2 veces el terminal antes de introducir una tarjeta en él. Dicen que el crimen perfecto
es aquel del que nadie se entera. Puede que hayamos estado cerca de ello, pero el precio de ese éxito es el miedo constante a ser descubierto y la necesidad de estar siempre mirando por encima del hombro. No es una vida que le desearía a nadie. Me llamo Quickshift y esta fue mi historia.